People always say classically is campesinos, pure peasants. And in a way that's true, but in a way it's more complicated than that. Among the Zapatistas too, there were differences. So some people lived in urban kind of, small villages, but had a more urban kind of lifestyle and didn't plant fields, did other kinds of jobs. In 1914, they do pitched battles, direct fighting, but there's a lot of guerrilla warfare at the beginning, and it's all guerrilla warfare at the end because they don't have the numbers to offer big battles anymore. And so they really, for most of the time, it's very much a hit and run guerrilla warfare. Mi padre era uno de sus hijos, Luis Eugenio, o sea, yo soy nieta. Yo he vivido esta historia a través de mi padre, por supuesto, y de mi abuela. Zapata es la reserva moral no solamente de la revolución, sino de la República Mexicana. Zapata fue incorruptible, ni la misma derecha pudo nunca acusarlo de corrupción. Era muy respetuoso de las mujeres y les daba su lugar. No solamente a las mujeres suyas, pues a las mujeres con las que tenía sus hijos, que siempre eran respetadas, sino también a las soldaderas, a las compañeras que combatían. En esa puerta del cuartel está enterrada una mujer, valiente como no hubo más, su patria supo defender. Soldaderas hubo en todos los grupos revolucionarios, porque son las que dan de comer, las que cuidan a los enfermos, las que sirven lo mismo de correos que de espías, pero ese no era el papel de las mujeres en los grupos zapatistas, porque en los grupos zapatistas las mujeres tienen mando. Esto no se da ni con los villistas ni con los constitucionalistas de ninguna manera. Habían capitanas, habían coronelas, tenían generalas, tenían rango militar y tenían poder. Dejado morir para poderme salvar. Para 1914, por todo el país había levantamientos en contra del nuevo presidente de facto que, para hacer frente a los problemas militares, pidió empréstitos en Estados Unidos, capital que fue a parar al ejército para aumentar su poderío. Zapata va en desventaja militar, es cierto. Aún así logra hacerles terribles descalabros a las fuerzas federales. De tal manera que en un movimiento envolvente en 1914, Zapata aísla a los federales de Cartón, del coronel Cartón, en Chilpancingo, lo toman prisionero y lo fusila, y con eso queda el ejército federal derrotado en el sur. Pero no solo en el sur tenía problemas el ejército federal de Victoriano Huerta. Emiliano Zapata decidió unirse a la lucha revolucionaria del norte. Pero nada de lo que hiciera Victoriano Huerta podría contra lo inevitable. Desde el norte, las facciones revolucionarias seguían avanzando y ahora el general Emiliano Zapata tenía que ejercer presión desde el sur, y la mejor forma de hacerlo era tomando Milpa Alta. Es importante porque por ese lugar empiezan ya los zapatistas a ocupar las goteras de la ciudad, en la zona de Tlalpan, en la zona de Xochimilco. Era importante desde el punto de vista estratégico, en primer lugar porque establecías un cerco que evitaba una invasión a la zona propiamente zapatista, pero por otro lado porque presionabas hacia la ciudad y entonces tu presencia política se hacía nuevamente importante. La estrategia de Emiliano Zapata es como una red. Lanza la red, envuelve a la Ciudad de México, la copa por los distintos lugares, las distintas poblaciones, hasta que reduce y aprisiona, digamos, y toma la Ciudad de México. Habiendo renunciado a la presidencia el 14 de julio de 1914, Victoriano Huerta se embarcó al exilio desde Veracruz. Venustiano Carranza,
líder de los constitucionalistas del norte, entró a la capital de la República en julio de 1914 y ocupó el poder provisionalmente. Cuando llegan los constitucionalistas para tomar la Ciudad de México, lo que tienen que ver es el modo de ganarle los puestos a los zapatistas porque no podían negociar con ellos. Zapata era inflexible en cuanto a la negociación con el Plan de Ayala. Buscaba que cualquier otra facción se subordinara a lo que el Plan de Ayala decía. Se derrocó a la dictadura de Huerta y hubo intentos de acercamiento, como 4 distintas entrevistas, y la posición de Carranza fue, en todos los casos, decir, lo único que acepto es la rendición incondicional de Zapata. Zapata es un hombre lo suficientemente inteligente como para saberse rodear de todos aquellos abogados, intelectuales y maestras que pueden ayudarlo a instrumentar ese cambio que quiere para el pueblo. Un cuartel fijo fue en Tlaltizapán, en donde estuvo varios años, donde tenía instalaciones, dormitorios, molino. Hoy es un museo. Este cuartel lo tomó en 1914 hasta 1918. Fue su cuartel. Lo tomó porque estaba el lugar abandonado. Pertenecía a la familia Alarcón. Don Manuel Alarcón fue gobernador del estado de Morelos por 3 veces, pero nada en beneficio al campesino. Aquí, cuando vivió en este cuartel, no tuvo cama. Él dormía en un petate. Él comió frijoles, chile, memelas payanadas, igual que su pueblo. Nunca quiso estar más arriba que su pueblo. Y aquí se emanaban las principales órdenes para toda la República. Él de aquí tuvo comunicación con Francisco Villa, con los Flores Magón, con Madero y hasta con el propio Carranza. El 13 de agosto de 1916 hubo una masacre en este pueblo. Fue un decreto de Venustiano Carranza por encontrarse aquí el cuartel general de Emiliano Zapata y ser zapatistas todo el pueblo. Y anduvieron casa por casa matando a cuantos se encontraban, entre mujeres, niños. Esa fecha quedó aquí muy grabada en mi pueblo y solamente cuando vengan a este pueblo y a este lugar van a conocer esa historia, porque en ningún libro de Emiliano Zapata que he leído está escrito eso. Pocos días después de tomar la capital, en julio de 1914, Venustiano Carranza envió a Tlaltizapán a 3 emisarios para llegar a un acuerdo con Emiliano Zapata y restablecer la paz. Zapata, el caudillo del sur, no estaba solo. Tenía el respaldo de un grupo de intelectuales que daban forma política a sus reclamos revolucionarios. Politician is kind of a dirty word for the people who are around him. But of course, if you're a revolutionary, you're involved in politics. Zapata y Villa, ellos se dedican a llevar adelante la revolución y deja que sean los políticos los que hagan política. El zapatismo es incluyente. Incluye y va a atraer a los jóvenes intelectuales de la ciudad y un ingrediente que es muy importante, maestras normalistas. Hay que pensar al zapatismo en términos de dinámica, de un proceso muy dinámico, ¿no? Muy cambiante. El general Zapata no escribía, pero tenía una claridad en su pensamiento hacia dónde quería ir, ¿no? que los intelectuales podían recoger y sistematizar, como en el caso del Plan de Ayala. Algunos de estos abogados, como Antonio Díaz Soto y Gama, llega a escribir, bueno, nosotros le dábamos forma al documento, pero las ideas eran de Zapata. They ended up depending on Palafox, on Antonio Díaz Soto y Gama, Gilardo Magaña, all these people to kind of present their movement to the rest of the nation. Pues en esta organización, pues ahorita nosotros estamos, ya se nos viene el tiempo de que estamos organizando lo del 10 de abril y queremos que no se pierda esto.
La fundación también se encarga de resaltar a las 35 viudas sobrevivientes de los generales de la Revolución del Ejército Libertador. Yo soy hijo de un coronel de caballería del Ejército Libertador del Sur y mi idea es cooperar con este evento, que es una cabalgata, para conmemorar el 90 aniversario de la muerte del general Emiliano Zapata. Emiliano Zapata intentó que los emisarios constitucionalistas se sometieran a los postulados del Plan de Ayala, pero Venustiano Carranza no aceptó los términos y rompieron relaciones en septiembre de 1914. Asentado en la Ciudad de México, Carranza convocó en octubre de 1914 una convención de los jefes revolucionarios para establecer el nuevo gobierno del país. En 1914, que se lleva a cabo la Convención Soberana de Aguascalientes, era la esperanza de que las fuerzas villistas, zapatistas, carrancistas pudieran llegar a un acuerdo. Al principio era solamente entre villistas y constitucionalistas, pero ahí mismo se decide que también los zapatistas eran una facción revolucionaria legítima y los llaman, y entonces va la delegación zapatista a Aguascalientes. Se escoge Aguascalientes porque es el centro geográfico del país. Para noviembre de 1914, la Convención de Aguascalientes no llega a un acuerdo entre las tres facciones revolucionarias y los constitucionalistas se retiran desconociendo el gobierno de la Soberana Convención. Carranza desconoce al gobierno convencionista, él establece el gobierno de la República en Veracruz y los convencionistas establecen el gobierno de la República llamado así, el gobierno de la Soberana Convención. Son dos gobiernos paralelos. Lo interesante del gobierno de la Convención es que ensayan una legislación absolutamente moderna. Muchas de estas leyes van a ser tomadas por la Constitución de 1917 a contrapelo del mismo Carranza. Estas ideas que se establecen ahí en la Convención de Aguascalientes van a pasar a la práctica en toda la zona que gobierna el zapatismo. Algunas de las leyes que toma el zapatismo para aplicar en Morelos son la abolición de la pena de muerte, la ley sobre el matrimonio y el divorcio, la ley de imprenta, entre otras. Emiliano Zapata decretó que los pueblos tenían derecho a elegir libremente a sus autoridades. Se decretó la libertad municipal y se echaron a andar los ingenios azucareros para el beneficio colectivo. Pero la acción legal más importante realizada por Emiliano Zapata en 1915 fue lanzar un decreto agrario para la nacionalización de los bienes del enemigo y la repartición de tierras. Este periodo del gobierno de la Convención es el periodo de la pequeña paz, de la pacecita que le decían los morelenses, y que va de finales de 1914 a principios de 1916. Para ellos es lo más importante porque no tienen soldados federales invadiéndolos. Sus tropas son las que mandan en la geografía que ellos controlan. Y entonces es cuando Zapata manda a las comisiones agrarias a recomponer los linderos de los pueblos y establecer cuáles son las propiedades de las haciendas, de las propiedades originarias de los pueblos. Zapata empieza a repartir tierras, empieza a hacer cooperativas, las haciendas tienen sus territorios, entonces dice, bueno, vamos a cortarlas, se expropia las haciendas, reparte las tierras. Estas comisiones agrarias están hechas por estudiantes de agricultura, de agrónomos. De hecho, hay una anécdota en donde que cuentan años después uno de los agrios, les llamaban a estos miembros de las comisiones agrarias, en donde les decía Zapata, y ustedes nada de líneas rectas, porque a los ingenieros les gustan las líneas rectas, y en este mapa no dice que sean líneas rectas, tiene que ir dando la vuelta por donde tiene que dar la vuelta.